No sé si me escuchas, Carlos, por favor, me indicas. Hola, ¿cómo estás, Jerry? Sí, Todo te bien, escucho bien. gracias. Ok, bueno, vamos a grabar para irte explicando y cualquier cosa que quede, pues la grabación de la mediación, porque ya son las 7:10 de la noche. No hay problema. Básicamente, pues el proyecto del curso es un poco, digamos, la aplicación de lo que se ve a lo largo del capítulo, parte de lo que sería, digamos, un caso que nos va, digamos, a contextualizar. Sí es importante tomar en cuenta que hay elementos que no tiene el caso y que son requeridos para el trabajo, entonces esos deben ser, digamos, completados por ustedes. Aquí nos habla, pues, un poco que es una funcionaria, pues, una ingeniera, que trabaja para una agencia aseguradora y que lo que busca es utilizar técnicas de predicción para lo que son los clientes que básicamente hacen renovaciones de sus pólizas. Normalmente son pólizas contra robos, contra incendios. Entonces, lo que ella busca es un poco mejorar la retención de los clientes. Como ves que hace, por ejemplo, el INSS, cuando le dicen a uno, mire, ya se va a vencer su póliza, lo llamamos para renovarlo. Básicamente por ahí es donde va trabajando ella. Pues ella trabaja con una metodología de Big Data y lo que busca es predecir qué clientes, en el caso del hogar, tienen más probabilidades de abandonar el contrato de seguro para buscar sus esfuerzos en cómo retenerlo en un porcentaje pues más pequeño de personas que eviten pues lo que sería la fuga. Ella no tiene experiencias en lo que es el modelado predictivo, entonces aquí hay un contexto interesante, pues se habla de un modelado predictivo, pero no le impidió que ella pudiera trabajar con la información de la que disponía y obtener resultados con un modelo de machine learning basado en muchas variables. Ella trabaja una fase de auditoría y un preprocesado de los datos que fueron trabajados en el proyecto, y a la hora de trabajar todo eso en el histórico, pues lo que va a tener son tablas analíticas donde va a tener variables para lo que es la parte de lo que es la generación del modelo como tal. Ella, digamos, aplica una serie de filtros, aplica lo que es el filtro de datos posteriores al 2023 y con eso lo que busca es obtener una muestra más homogénea, dice, y además trabaja con pólizas que tienen más de un año de antigüedad, entonces son los rangos con los que está trabajando ella para lo que es la toma de decisiones. Dice que ella va a generar una tabla que son las tablas que vamos a tener, la tabla de pólizas, donde hay nuevas coberturas, los asegurados, los aumentos en la prima. Va a tener otra tabla que se llama la tabla de recibos y devoluciones, que son lo que son las devoluciones del hogar y las otras áreas que pueden influir, digamos, en esta. Y finalmente tenemos la tabla de lo que son robos, incendios, reservas y pagos, para poder ir viendo un poco cómo está el asunto con los diferentes clientes y la cantidad de clientes que han utilizado el seguro. Dice que ella tenía en cuenta otras características de los clientes, como son la antigüedad del cliente, y termina trabajando con más de 500 variables que podían influir en el abandono de los clientes. Usted sabe que al final trabajar tanta cantidad de variables puede ser, digamos, difícil a la hora de tomar, digamos, decisiones. Entonces, una buena gestión de las fechas era crítica para que el modelado de aprendizaje trabajara correctamente, y de lo que son las bajas, por ejemplo, si eran esenciales para construir variables históricas y conocer cómo han podido provocar esas variables, lo que es la baja de los clientes. Con todos estos datos, dice que por las pólizas en una única tabla analítica, ella hace un recorrido hacia atrás de lo que es el dataset, crea ventanas temporales, presta atención a lo que son los momentos de renovación o bajas de las pólizas. Entonces, como ves, pues hay un montón de información y ella determina el horizonte de lo que es la predicción, o sea, el tiempo en el que va a predecir eso, y con el tiempo de antelación que se necesita para evitar, digamos, que esos clientes no se le vayan, ella decide que sea un tiempo, digamos, de 4 meses. Ahora bien, con toda esa información, ella hace un modelado de Machine Learning que genera un score, evitando, digamos, demostrando pues cuáles son las probabilidades de abandono de esas pólizas que se están analizando, y se ordenan de la menor pues a, digamos, ya cuando se dan de baja. En esos resultados, una vez ordenados, se ve que el 50% de las futuras bajas son solo el 16% de las que tienen más probabilidades de abandono, y en el caso de analizar 2.000 pólizas, que es una muestra con la que se está trabajando, que tiene una media aritmética de un 10% de bajas, hay una detección de 100 clientes que van a abandonar.
se revisan de esos 100 clientes las 320 primeras, según el orden, digamos, del modelo en el que viene trabajándose, y lo que hace es que el orden va a servirle de guía a ella para ver cómo ir trabajando con eso. Entonces ves que aquí tenemos primero una información que nos da el caso, nos indica qué modelo vamos a utilizar a nivel de Big Data y finalmente qué modelo estadístico estamos utilizando para hacer la investigación de lo que sería el caso de los abandonos. Entonces, ella lo que busca es determinar pues la combinación de los resultados para esto. Entonces, aquí empieza a ver un poco lo que sería el tema del capítulo 5 del libro, digamos, de teoría del curso de inteligencia de negocios. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tomando como en cuenta, es definir, según este autor y según otros autores, qué significan cada uno de esos 6 datos. ¿Qué es un dato estructurado? ¿Qué es un dato semiestructurado? ¿Qué es un dato no estructurado? Uno interno y uno externo. Entonces, aquí el primer punto del proyecto es defina para este proyecto, más que definirme el concepto, porque ya en los libros investigué qué es un dato estructurado. Ahora sí, ¿cuáles datos yo consideraría son estructurados? ¿Cuáles datos podrían ser semiestructurados? ¿Cuáles no? ¿Cuáles internos y cuáles externos? Ahora bien, algunos colegas suyos estudiantes han preguntado, bueno, pero no hay. O sea, recuerden que bajo todo el marco de información hay que tomar en cuenta qué podríamos tener dentro de toda esa cantidad. Y si ves, aquí habla el ejercicio de que se trabajaron más de 500 variables que pueden influir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como especialista en bases de datos tengo que definir posibles datos para cada uno de ellos. ¿Cuál es un posible dato externo? ¿Cuál es un posible dato interno? ¿Cuál es un posible dato no estructurado? Por ejemplo, podríamos hablar que un dato externo serían los costos de las pólizas de la competencia. Ah, bueno, eso no se menciona en el caso, pero cuando yo abandono un seguro, busco normalmente, digamos, un mejor seguro que me dé otra competencia. ¿Cuáles son los datos internos? Entonces aquí hablamos de datos como estaríamos hablando de monto de la póliza, tiempo de permanencia, información que solo es propia de cada uno de los asegurados que tenemos. ¿Qué es un dato no estructurado? Podemos decir que la dirección es un dato no estructurado porque simplemente es un código de texto largo, un dato semiestructurado y un dato estructurado del cual vamos a tener. Entonces, aquí hay que definir. ¿Cuántos datos hay que definir? El proyecto no define cantidad, pero sí define que solicita que ustedes como estudiantes en el proyecto definan de toda esa información que se nos presenta ahí, cuáles se consideran cada uno de esos. Una vez completado el punto 1, pues nos dice que apliquemos el modelo de las 7 V de Big Data, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para el caso, y aquí lo dice, explique detalladamente para el caso cada una de las Vs. Ok, para esta información, ¿qué yo refiero como volumen? ¿Qué yo refiero como velocidad, como variedad, veracidad, valor, visualización y viabilidad? Entonces yo leo primero lo que los autores nos dicen de cada una de esas Vs, de las 7 Vs, y ahora sí, voy viendo para este caso, digamos, de la aseguradora, qué datos podrían representar o qué es lo que nos representa en Big Data el volumen, qué es lo que nos representa la velocidad, qué es lo que nos representa la variedad, veracidad, valor, visualización y viabilidad. Entonces, ya he ido contextualizando los datos y he ido contextualizando el modelo de las 7 Vs. Ahora finalmente viene el tema de la arquitectura. Entonces, la arquitectura de Big Data, yo tengo que identificar cuáles podrían ser mis fuentes de datos. Y en el ejercicio los vemos cómo se van a trabajar. ¿Cuáles van a ser las técnicas que yo voy a utilizar para recolectar esos datos o para sugerirle al ingeniero, digamos, que haga una recolección? ¿En dónde se van a almacenar? ¿De qué forma se va a dar el procesamiento? ¿Cómo se genera lo que sería el análisis de ellos? Y finalmente, ¿de qué forma se van a visualizar esos datos o esos resultados para que se pueda tomar decisiones de evitar, digamos, los riesgos de que hayan abandonos de pólizas por parte de los clientes? Luego, al final viene una sugerencia en el punto 4, cuando hablamos de plataformas. Ok, yo como ingeniero en sistemas debo recomendarle a la ingeniera
cuáles plataformas, o sea, 2 herramientas que pueden ser licenciadas, que existan para Big Data, y explicar por qué yo de esa herramienta. Bueno, porque tiene respaldo, porque cuenta con un costo bajo, porque da seguridad en el manejo de la información. Y además de presentar 2 herramientas licenciadas, también tengo que presentar 2 herramientas de código abierto. ¿Por qué? Porque el profesional o la empresa que nos contrata para hacer este tipo de análisis de datos, pues debe valorar las características, y veas que aquí nos preguntan nada más, digamos, el justificar por qué yo le sugiero esas 2 herramientas licenciadas o por qué yo le sugiero esas herramientas de código abierto. Entonces, desarrollar cada una de ellas. Básicamente, eso es lo que va a trabajar el proyecto como tal. Igual, pues tiene su parte de formato y con sus elementos, con sus tablas, con sus anexos, con sus importante y que quede en la grabación. A veces los estudiantes no entienden que un anexo no es simplemente una dirección electrónica, es algún documento que pueda ampliar el tema de lo que estamos trabajando. Algunas palabras puedan ser nuevas en medio de este proceso. Entonces, esas son las que conforman lo que sería nuestro glosario. Tenemos pues una introducción y el contenido que nos va a ir explicando, pues básicamente cuáles son los puntos que vamos a trabajar, y son 4. Lo que son los datos que se van a definir tomados del caso, cuáles son los modelos de las 7 Vs tomados del caso, qué arquitectura le estamos sugiriendo, digamos, a la empresa, y finalmente, plataformas licenciadas y herramientas, y plataformas y herramientas también de código abierto para que ellos puedan trabajar. Los anexos y lo que serían las conclusiones y la bibliografía. Esto es básicamente lo que viene a desarrollar pues el proyecto, es más la aplicación de este capítulo. Algunos compañeros preguntaban también, digamos, que si estamos entrando en qué es el capítulo 5. El capítulo 5 es la teoría base del curso, y la idea cuando se habla en la bibliografía de responder o de agregar algunas referencias bibliográficas, 4, es porque lo que se espera es que ustedes también puedan buscar otros autores que les puedan servir para qué cosas. Por ejemplo, para el tema de las plataformas. Bueno, para buscar algunas plataformas que puedan sernos de facilidad, o para buscar alguna propuesta en lo que es la arquitectura con la que vamos a trabajar. Eso sería básicamente pues lo que busca desarrollar el proyecto. No sé si tenés alguna pregunta, alguna consulta. Sí, parte un poco en el formato para responder algunas preguntas. Por ejemplo, en la primera pregunta, entiendo bien que tenemos que en algunos casos ser un poco más creativos a la hora de definir, por ejemplo, un dato semiestructurado. Por ejemplo, que en el caso descrito no hay uno que sea tan Ajá, obvio. es Pero, por correcto. ejemplo, a la hora de responder, me pregunto si, por ejemplo, lo puedo responder de una manera como decir, por darte un ejemplo, a un archivo XML con X cantidad de contenido, y esto me va a ayudar para hacer ABZ y cuenta como si semiestructurado porque ta. Entonces, responder datos semiestructurados solo con ese párrafo sería suficiente, o si más bien estamos buscando que yo ponga datos semiestructurado, un archivo XML, segundo dato semiestructurado, este otro, tercer dato semiestructurado, y hacer como una lista más bien, o más bien como una descripción de qué tipos de datos calzan, o tal vez te lo puedo decir de otra manera. Por ejemplo, para los datos estructurados, que la mayor parte de los datos que se mencionan, como las tablas de las pólizas, recibos y todo esto, son definidos porque son tablas que podemos crear fácilmente con la idea de la póliza y todo esto. Si es suficiente mencionarlo como tal, como un párrafo más bien de que se pueda leer de a qué se refiere, o si más bien están esperando una lista. No, De- yo te sugeriría, digamos, vamos a ver, que lo trabajemos, digamos, bajo este caso. El proyecto dice defina. Entonces, yo ah, defino un dato estructurado es aquel tal y tal cosa. Por ejemplo, ta, y anoto, digamos, ok. los datos que yo considero, y lo puedes hacer, digamos, en un modo texto. No es problema, digamos, en esa parte que usted me diga, bueno, el dato estructurado es aquel que tiene una longitud de tantos elementos, que tiene tales y tales características, de acuerdo con lo que dice la teoría. Para este caso, Jerry, considera que los datos estructurados pueden ser tales y cuales. Digamos, a manera de, digamos, dentro, como lo anotaste al principio, más que como una lista, yo lo vería, digamos, como en formato texto para ir entendiendo a qué te referís cuando me hablas, por ejemplo, digamos, de un dato externo, de un dato interno. Ok, perfecto.
Em, Supongo que la pregunta 2 en ese caso es similar. En ese caso se Correcto, escribiría el volumen según el autor fulanito de tal, es esto y lo otro y aquello. Se pone un ejemplo de ajá, qué es. Para este caso, el volumen es representado en ABZ. correcto. Ok, entonces para la pregunta 3, en la parte de la arquitectura de Big Data, la pregunta que tengo es si debemos dar una guía específica, como por ejemplo decir, en este caso la visualización de datos se debería hacer de la manera 1, 2, 3, o si más bien se puede hacer como más abierto y en recomendaciones. Enfocándose en visualización, igual para este caso, se podría hacer un dashboard interactivo que haga esto y esto y lo otro. También se debería identificar a los clientes con mayor riesgo de abandono haciendo esto y esto y esto. ¿Qué tan abierta es esa parte? O si más bien se espera que uno dé una recomendación específica como, mira, para análisis de datos vas a hacer 1, 2, 3. Para procesamiento quiero que hagas A, B. Yo soy del estilo, así como lo dices tú, digamos, como muy directo, o sea, asume que en el momento de la lectura yo soy el ingeniero que se está encargando, digamos, de revisar esto. Entonces, como yo soy el ingeniero que se está encargando de revisar para aprobar para la empresa, digamos, aseguradora esta, a mí lo que me Ujú. gustaría es que usted me indicara, bueno, los datos se van a visualizar de esta y esta y esta forma. Ah, mira, sí es interesante, digamos, la forma en cómo me está visualizando o no, definitivamente tu propuesta para mí, digamos, no es funcional porque no es lo que yo estoy visualizando, pero aquí no hay el feedback de que yo te diga, no me está gustando lo que me estás presentando. Usted hace como cuando presenta, digamos, un proyecto de ingeniería. O sea, usted presenta, digamos, sus propuestas, mis propuestas, digamos, de visualización, por ejemplo, son estas y estas y estas. ¿Ok? Entonces yo las tomo, digamos, y las veo, digamos, como esa parte. Ok. No sé si Es, te queda más claro, digamos, o sea, usted propóngame como ingeniero en sistemas la forma en ujú. como usted me vende, por decirlo así, la arquitectura de Big Data. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que quería saber, si era más como en el papel del ingeniero, ¿qué recomiendo yo para este caso? ¿Qué se debería hacer? O si era más generalidades, pero ya con eso me queda claro. Sí, es que aquí lo que ya ustedes tienen que ubicarse en, ya ustedes están por terminar un bachillerato, ya casi van a ser bachilleres en ingeniería, entonces piensen en que yo soy un cliente al cual usted le está el cual te llega y te busca, Carlos, y te dice, mira, yo tengo este y este y este y este problema. Usted es ingeniero en sistemas, yo quiero contratarlo para que usted me dé una solución de Big Data para esto. Entonces usted me hace, Perfecto. digamos, toda su propuesta de ese tipo. Ok, me queda claro en ese caso. No tengo más preguntas. ¿Ok? Entonces, importante, bueno, ya pues ya con esto ya terminaríamos lo que sería el, el curso de bases de datos. Entonces nada más sería pues ponerles, si ves, yo siento que no es tanto trabajo como en otros, pero ya es el último empujoncito ya para terminar, digamos, lo que faltaría de lo que es el proyecto. Nada más ten en cuenta pues todos los elementos que siempre revisamos, que se contengan de acuerdo con lo que es la rúbrica que se solicita aquí para lo que sería la parte de la evaluación del proyecto. Entendido. Entonces, si no hay más consultas, pues Carlos, buenas noches y pues aquí voy a quedarme un ratillo más por aquello de que aparezca, digamos, algún otro chico más. Me parece bien. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Listo, que pase buenas noches. Gracias. Buenas noches.